Pues sean bienvenidos todos a la casa de Dios, hermanos. Siéntanse a gusto. Gracias a Dios por este calorcito. Aprovechémoslo porque ya van a venir las lluvias. Y es un reto ir al baño aquí en el templo cuando hay lluvias, hermanos. Seguro te mojas. Entonces, aprovechen ahorita, hermanos. No, gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos permite estar aquí, hermanos, porque les permite a ustedes venir a la casa de Dios. Y pues vamos a comenzar, hermanos. Mi esposa está viendo un programa y ya me empezó a platicar de este programa. Y dije, bueno, lo voy a ver. Y me sorprendió mucho algo, hermanos. Se llama este programa Mi Primera Encomienda o Mi Primera Tarea. Y son niños, hermanos, como de 3 añitos. Hay otros un poquito más chicos, ¿verdad? 2 y medio, 3 años. ¿Qué niño tiene aquí 3 años? No de conocer a Dios, sino así de así, porque yo, pastor. No. ¿Qué niño hay? ¿Dónde está ahí? ¿No vinieron? Andan mal sus padres, entonces, ahí sí son los padres que están mal. Bueno, se ubican y Yasaí y ya Josué, ¿no? Son unas pirinolas. Y tal vez ni sus propios padres pudieran creer lo que ellos pueden hacer, hermanos. Los ven tan pequeños que creen que no tienen la capacidad para hacer muchas cosas. Y ese programa me gustó mucho, porque son niños como ellos. Imagínense que le dijera a Miriam o la hermana Mari a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Te encargo que vayas a… hagan de cuenta aquí, están aquí. Le dijeran, hijo, te encargo un favor, ve por favor, saca los trastes ahí de la tiendita, ajá, y se los llevas por favor a la hermana Celita y le dices que si te puede mandar unos tacos. ¿Ok? ¿Lo harían? No lo harían. Pero fíjense, son sus padres y están pensando que no tienen ¿qué? La capacidad. Los mismos padres le inyectamos a nuestros hijos inseguridad. Yo veo unos adolescentes como de 17 años que los mando por cilantro y me traen el pasote. ¿Qué, pa? Pues es verde. ¿No? ¿No les ha pasado eso? Y me sorprendía porque eran niños así, hermanos, que les daban hasta que cargaran y llevaran y ciertas instrucciones. Y ¿saben qué fue lo que me sorprendía? Es que lo hacían, hermanos, un poco lento, iban pajareando, hermanos, o sea, iban disfrutando, iban platicando solitos ahí con el amigo imaginario. Pero ¿qué creen? ¿Cómo creen que estaba la mamá? Tenían más miedo las mamás que los niños. Y eso me impactó, hermanos, porque dije, no es relacionado la prédica a los padres, pero dije, qué mal estamos los padres. Mi esposa me decía, no, dices que la cultura, no, le digo, una manga, la cultura no es, son los padres. Miren, hermanos, yo le comentaba a mi esposa cuando en mis tiempos, recuerdo que me llevaron el primer día a la primaria, hermanos. Fue el único día que tuve madre, hermanos. Después ya no la tuve porque jamás me volvió a llevar.
Y era una distancia, hermanos, ¿cómo les podría decir? Yo creo que tal vez de aquí a lo mejor, a, vamos a ponerlo así, a la Henry Ford, a la primaria, más o menos. Y me iba caminando, hermanos, a los 6, con mi mochila, y yo iba feliz, hermanos. Y mi esposa dice, no, dice, yo hasta la universidad me llevaban. ¿Qué quiero decirte, hermanos? Hoy me ha sorprendido mucho de los padres que he visto que los hijos van en el medio superior y los padres estamos ahí. Y los volvemos unas personas inseguras. Y me di cuenta que los niños crecen sin miedo. ¿Sabes quién les inyecta el miedo? Híjole, los padres. Les inyectamos el miedo. Y es igual aquí en la iglesia, hermanos. Hace mucho tiempo atrás, si se dan cuenta, como pastores hacíamos casi todo. Porque decíamos, y si la van a regar, y si la van a regar, hasta que el Señor nos dijo, no, ¿y cuándo van a aprender? Y yo, y gracias a Dios, podemos salir, hermanos, podemos salir a predicar a otros lados. ¿Y qué crees? Muchas veces o casi siempre la presencia de Dios se siente aún más cuando yo me voy que cuando estoy. ¿Qué debemos de aprender? No que el pastor se tiene que ir, sino que Dios está aquí, esté o no esté el pastor, hermanos. Y que el que predique, el que dirige, no pasa nada, hermanos. Entonces hoy quiero hablarte de una palabra que nos ha impactado, nos ha quitado bendiciones, y es el miedo, hermanos. Y hoy el título de la predicación es no temas. ¿Cuál es el título? No temas, hermanos. Dice en el libro de Mateo 8:23, dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos, reprendió a los vientos, y al mar, y se hizo una grande bonanza. Quiero que te des cuenta de algo. Jesús, ¿dónde estaba, hermanos? En la barca, ¿sí o no, hermanos? Ahí estaban sus discípulos, ahí estaba Jesús, hermanos. Y dice en la palabra de Dios que las olas estaban muy altas, hermanos. O sea, quiero decirte que Jesús también estaba padeciendo ¿qué? ¿Qué es lo mismo? No, estaba en la misma situación que los discípulos. Fíjate, Jesús estaba aquí dormido, sí, y a lo mejor los discípulos ahí rifándose el físico, veían a Jesús dormido, pero Jesús estaba mojando. Sí, porque saben, la barca, no crean que era un barco, hermanos. No era una barca donde echan los peces de madera. No tenían una protección. Jesús estaba mojando, hermanos. Jesús estaba sintiendo el mismo vaivén de la barca, hermanos. Pero ¿cuál era la diferencia de Jesús y ellos? Él no tenía miedo. ¿Y qué quiero que entiendas hoy, hermano? Para aquellos que cuando tienen problemas, nuestro reclamo es hacia Dios, ¿sí o no? Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Sí les ha tocado cómo somos, hermanos? Que si las cosas no están bien, ¿por qué, Dios, entre más te busco, más mal me va? ¿Por qué, Dios, no estás conmigo en esta enfermedad? ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué no has suplido mi necesidad? ¿Por qué no me escuchas? Y la palabra de Dios está diciendo claramente en este ejemplo que Jesús está ahí donde tú estás. Está en ese momento donde tú estás llorando. Está en ese momento donde tú te sientes solo, donde te sientes sola. Está en ese momento
donde la enfermedad no se quita. Está en ese momento donde el médico te está dando un diagnóstico. Está en ese momento. Y tú estás gritando, tú te molestas, tú te vas de la iglesia, tú te alejas de Dios porque dices, ¿dónde estás, Dios? Y le gritaban y él estaba descansando, porque él sabía quién era su padre, hermanos. Él sabía, hermanos, que si él iba a morir en ese momento, por más que se la rifara, ¿qué crees? Iba a morir. Y sabía, hermanos, claramente que la vida no depende de las circunstancias, sino depende de Dios, hermano. Él dice, hoy es el día. No puedes añadirle a tu vida un día, no puedes añadirle a tu estatura 1 centímetro. No, hermanos, ya Dios tiene todo establecido por ti, para ti. Y todos los pensamientos de Dios son para bien, hermano, no para mal. Pero tú piensas, no, es que Dios me tiene mala voluntad. Me han llegado a decir, pastor, ¿le puede pedir eso a Dios por mí? Le digo, no, hermana, pues pídale usted. No, es que usted está más cerca de Dios. Uy, si supiera. Si supiera. No, hermanos, Dios no tiene consentidos. Lo mismo que me cuesta pedirle a Dios algo, a ti te costaría. ¿Qué quiero decirte? Para que te quites esas ideas que te atormentan, que Dios no está contigo. ¿Sabes, hermano? Te voy a decir algo triste. Cuando tú pecas, Dios está ahí. No te está aplaudiendo, le está doliendo en su corazón. Cuando tú huyes de su presencia, ¿sabes? Aunque huyas, Él está ahí. El salmista supo y le dijo a él, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Y muchas veces tú piensas que porque te vas de la iglesia, muchas veces piensas que porque te alejas de Dios, Dios no está. Dios está ahí. Tú te alejas de Él, pero Él no se aleja de ti porque Él te ama. Y dice su palabra que con amor eterno Él te ha amado, hermanos. Para que quites esos pensamientos que el diablo te ha metido. Dice su palabra, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas. Ellos estaban en la barca. Y los pensamientos de Dios o de Jesús no eran para que estuvieran mal, no eran para que, hermanos, los destruyera, sino que dice su palabra que los pensamientos de Dios es para dar el fin que Él espera o que tú esperas, hermano. ¿Qué quiero decirte? Miren, hermanos, el trasfondo de todo esto, de la barca anteriormente, Jesús ya había levantado muertos. Jesús ya había hecho milagros. Jesús había sanado a un hombre con la mano seca, hermanos. Ya había, hermanos, una referencia de Jesús, que Jesús tenía poder. Y aún así, sabiendo lo que Jesús podía hacer, ellos tenían miedo porque desconocían quién era ese hombre. Y sabes, en la iglesia nos pasa esto. Tenemos miedo. Hemos visto milagros en nuestras vidas. Hemos visto cosas del Espíritu Santo que ha hecho en nosotros y aún así seguimos teniendo miedo. No es bueno, pero pues es una naturaleza, hermanos. ¿Cuándo comenzó esto? Dice en el libro de Génesis, esto me sorprendió, Génesis 3:10. Y él respondió, Adán y Eva pues pecaron porque se comieron la manzana de la discordia, ¿no? No, no es cierto, el fruto, no. Ay.
Eso sí es de Dios, la manzana. No, hermanos, ahí nada más dice un fruto. Comieron el fruto que Dios les dijo que no. Y fíjense lo que dice, Dios les habla y Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense dónde nació el miedo, hermanos. Desde Génesis. Porque estaba desnudo. Pero esto fue lo que me sorprendió, hermanos. Fíjense lo que Satanás sabía, hermanos. Satanás sabía, sí, pues sí, van a conocer el bien y el mal. Pero sabía Satanás que el miedo es el enemigo número uno de los hijos de Dios. El miedo es el enemigo número uno de los hijos de Dios, porque miedo, hermano, significa duda. Miedo, desconfianza. ¿Tú crees que Dios no sabía que Adán y Eva andaban así como los trajo al mundo? Claro, hermanos. Él lo sabía y no tenían ningún problema, hermanos. Ellos tuvieron el problema cuando tuvieron ¿qué? Miedo. Porque al tener miedo, ¿sabes qué pasa? Ahí dice la Biblia que se escondieron. Miedo es no tener confianza, dudar de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tienes miedo? No confías en Dios. Hoy con tantos ataques que hemos tenido espirituales, tal vez muchos dicen, changos, los brujos como que sí tienen mucho poder, como que pues si al pastor le jalaron las patas, entonces ¿qué me espera a mí? Hermanos, yo tengo una promesa, que ninguna arma forjada, no solamente contra mí, contra los hijos de Dios, o sea tú también, no prevalecerá. Sí me van a jalar las patas, hermanos, pero cuando sientan mis hongos, hermanos, las van a dejar. Pero son unos hongos poderosos que huelen a chetitos, hermanos, que Dios puso. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Hermanos, porque mi confianza está en lo que dice la palabra de Dios, hermano. No lo que pueda hacer el hombre, no lo que pueda hacer el enemigo, hermanos. Pero sabes, iglesia, a ti te da miedo y el miedo te quita bendiciones, ¿sabías? Miren, hermanos, en el libro de Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Aquello que fue ya es. Pero fíjate, lo que ha de ser fue ya. Mira, Dios sabía que ellos estaban desnudos, porque de antes de que estén desnudos, Dios ya estaba en ese momento. ¿Sabes? No sé cuál es tu temor, que no te permite caminar, que no te permite conseguir algo. El Señor te está diciendo a través de este texto, Emma, no, está Edward. Él te está diciendo: yo ya estuve ahí cuando tú tuviste miedo. Y sabes, fíjate lo que te va a decir Dios, hermano. Yo ya estuve ahí cuando tú tuviste miedo. Yo ya estuve en ese momento y te voy a decir algo que vi, que tú eras más que vencedor. Pero tú te quedas así: no la vi llegar, pastor. A ver, ¿me lo puedes repetir? Porque no la vi llegar. Quiero decirte que Dios ya sabe lo que vas a pasar, que Dios sabe lo que estás pasando, que Dios sabe que tienes miedo, pero Él sabe que tú lo vas a lograr porque Él te hizo más que vencedor. ¿Sabes qué es eso?
Él ya lo conquistó por ti. Miren, con esto del COVID, hermanos, ¿cuánta gente que gastó $1,000,000 y se fue? Y se fue, hermanos. Confió en su dinero. Tenía miedo de morir y confió en su dinero. Muchos de los que estuvimos aquí, hermanos, no teníamos dinero. Y saben, lo único que teníamos que hacer, confiar en Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? No se fueron, están aquí, vivitos y coleando y comiéndose al prójimo, hermanos. Dios, hermano, ya lo tiene ganado para ti, hermano. El miedo te roba tu bendición, hermanos. ¿Tú sabes de alguien que tiene carro y no lo maneja? Y tú dices, ¿por qué no manejas? No, es que hay mucho tráfico. Órale. Oye, pero si tienes carro, ¿por qué no? No, es que ay, me da flojera manejar. Y cuando le dicen la palabra de los 64,000, ¿sabes manejar? No. ¿Y sabes qué es? Miedo. Yo no entendía eso, hermanos. Recuerdo, yo comencé a manejar muy joven, hermanos. Me enseñaron como, bueno, a lo mejor otros comenzaron más temprano que yo, pero yo a los 11 años empecé a manejar, hermanos. Y yo le enseñé a mi esposa, hermanos. Y así la malpagosa le ha pegado a la camioneta varias veces. No al carro. Dije, qué mala mujer me tocó. No le enseñé a manejar, hermanos. Yo sentía que no le gritaba ni la regañaba, pero ella decía, ay, si me gritas y me estresas. Ajá. Pero fíjense, hermanos, con miedo, sin miedo, aprendió. Y si hoy yo le preguntara a mi esposa, ¿valió la pena vencer el miedo para manejar? ¿Qué crees que me va a decir? Sí, hermanos. Pero mira, tú estás más grande y empiezas a calcular los daños. A ver, un golpe me sale 7,000 pesos, gano 3,000, son 2 meses de trabajo. ¿Sí me explico? Y al Dani que lo enseña a manejar, hermanos, y vamos ahí manejando, dije, primera, segunda, y le agarró así como unción, ¿no, hermanos? Le mete tercera el monito, hermanos. Y me ve con una cara así. Dije, ay Dios, esta liberación, mi hijo. Y empieza el mono, así, hermanos, pero farola, fantoche, hermanos, así como los jóvenes, ¿no? Así, que se pone así, agarra, y pasa alguien ahí y le hace así. ¡No, Daniel! ¿Qué pa? Él no calcula, él no ve la visión. Él confía que su papá está ahí. Y cualquier cosa, ¿quién va a dar la cara? El papá. No piensa en los daños si choca. ¿Sabe que quién lo va a pagar? Papá. ¿Sabes? No cuantifique los daños, porque papá Dios lo va a suplir. ¿Me explico? Pongo el ejemplo de mi esposa, que empieza a cuantificar, y uno dice, entre más piensa, nos gana el miedo. Y un pequeño que no piensa y dice, mi papá está conmigo, y si dice que le acelere, yo le acelero. Y fíjense cómo son los niños, hermanos. Le dije al Dani, frena, y le aceleró más el mono, hermanos. Y hasta que yo jalé, ¡fum! ¿Qué quiero decirte, hermano? Mi hijo me tiene confianza. Mi esposa no es que no me tuviera confianza, bueno, era mi novia, pero ella sabía que un golpe pues sí sale caro. Pero ella pensaba que a lo mejor ella podría pagar el daño. ¿Sabes? Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por ti y por mí. Ese es Dios. Así es que
Es una bendición, sí, pero muchos, el miedo te roba la bendición. No sabemos andar en bici. Oye, hermana, ¿tiene bici? Sí, pero no me gusta. Me gusta caminar. Aunque andes con la lengua de fuera, pero le gusta caminar. Está bueno, hermanos. ¿Cuánto no nos metemos al agua por miedo, hermanos? Yo recuerdo a esta Normita, hermanos, que le daba miedo nadar, hermanos. Y en Villanueva no predicó, pero aprendió a nadar, hermanos. No es cierto. Hoy Norma puede disfrutar lo que es aventarse y disfrutar el agua, hermanos. ¿Cuesta? Sí, hermanos. ¿Da miedo? Sí, hermanos. Pero el miedo no debe de controlar tu vida, porque si controla tu vida, pierdes bendiciones, hermanos. De verdad, hermano, pierdes bendiciones. Y es feo perder bendiciones por el miedo. Satanás sabía, hermano, cómo podía, hermano, acabar a la raza humana con el miedo. ¿Saben? Cuando reprende un espíritu de miedo, hermano, son demonios pequeños. Pero tu miedo hace que vaya creciendo más este demonio. Y aunque la situación es pequeña, tú haces crecer al demonio y se vuelve una potestad, hermano. Yo he escuchado varios cuando hablan, cómo predican, pero su miedo no les permite. Y no brillan, hermanos, por su miedo. Dios les da palabra profética y su miedo no les permite. Dios les da revelación, pero su miedo no les permite experimentar el poder o la bendición de Dios. Fíjate, hermano, lo que hace el miedo en el hombre. No está mal, hermano, es una naturaleza de tener miedo, pero lo que está mal es que el miedo impida lo que tú quieras tener, lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras ser. ¿Qué has perdido por tener temor, hermano? Por tener miedo. ¿Qué has perdido? ¿Cómo sabes que el miedo te controla, hermano? ¿Cómo sabes que el miedo te controla? Cuando ha pasado mucho tiempo que has querido, solamente que has querido, pero no lo has hecho. Solamente lo has querido, lo has anhelado, pero no lo has podido hacer. Eso significa que el miedo está controlando tu vida, hermano. Dice en el libro de Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre, tu miedo te va a poner un lazo, una atadura que no te va a dejar ser libre, no te va a dejar ser feliz, hermano. Mas el que confía en Jehová, el que confía en Dios, será exaltado. Miren, hermanos, ayer fuimos a ministrar, mi esposo y yo, y platicábamos con unas personas acerca de esto. Ya sea tanto hombres como mujeres celostinas, hermanos, ¿no? Recuerdo cuando estábamos aquí trabajando en la obra, hermanos, había una hermana, o más bien un hermano, ¿no? Bueno, sí, sigo todavía aquí. A los 5 minutos, sí, sigo aquí, estoy todavía comiendo. Otros 10 minutos, estoy reposando la comida. No, apenas vamos a empezar a trabajar. La celostina, hermanos. ¿Dónde estará? De seguro está con la otra.
Y el hombre llega pues cansado, ¿no? ¿De qué trabajo? ¿Por qué estás cansado? Es una realidad, hermanos. O los hombres, ¿dónde estás? Contéstame una videollamada. Y quiero que des una vuelta de 300 grados, 360 grados. Y ahí ves a la mujer. ¿Por qué lo pasaste tan rápido? Regrésate, regrésate. A ver, baja el teléfono, bájalo, bájalo. Yo creo que el Señor está trayendo revelación aquí a varios. Y el miedo, hermanos, a que tu pareja te engañe, no te deja ser libre, feliz, hermano. De verdad, hermano, estás ahí con el Jesús en la boca. Padre, 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 quita a ese hombre que mi esposa está viendo. Y está viendo la foto tuya, ¿no? Ahora entiendes por qué ella no te quiere. Pues tú le pediste eso. Dale, se ríe bien tierno. Ok, el miedo, hermano, hace que veas tu realidad y no la verdadera realidad. El miedo hace que veas tu realidad, mas no la verdadera realidad. Un ejemplo, hermano, volviendo al tema de manejar. No sabes manejar. Tu realidad, no, es que puede pasar esto no es muy difícil, no, es que tengo miedo. Pero la verdadera realidad es otra persona que está ahí. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermanita? Si tu esposo te dice que aprendas a manejar es bueno, porque mira, si hay una urgencia, si hay una emergencia. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la verdadera realidad. Y le va a decir, hermanita, amiga, no pasa nada. Esa es la verdadera realidad, hermano. Hay más beneficio. ¿Me explico? Esa es la verdadera realidad. Hay un beneficio, una bendición, pero tu realidad dices, no es muy peligroso, no tengo miedo, no, yo no veo lo bueno. Esa es tu realidad. Y eso es lo que te pone siempre Satanás. No es bueno, no puedes, no lo hagas, no te va a convenir, te vas a lastimar, te van a lastimar. No te metas en las cosas de Dios porque te van a herir, te van a lastimar, te van a señalar. Y sabes, esa es la realidad que tú estás viendo. No, pues ya no voy a servir a Dios por esto. No, porque son unos hipócritas. No por esto. Pero no te das cuenta que dice la Biblia, porque en la casa de Dios ahí envía bendición y vida eterna. Wow, hermano. ¿Te das cuenta lo que puedes perder? Dice la palabra de Dios, hermano, Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. No según tus miedos, sino según ¿qué? Tus fuerzas, hermano. Pero todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque ahí en la tumba, ¿a dónde vas a ir? Por esta que vas a ir. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, hermanos. El volver a entrar a la escuela, ahí con mi esposita, había muchas cosas, hermanos, ¿no? Pero, ¿sabes? Hemos disfrutado, hermanos. Con puro adolescente de apá. Digo, estos de apá. Son de APAC más bien estos cuates. Pero, ¿sabes? Es una bendición. Y es una bendición que voy a poder aplicar para Dios. No me arrepiento. No sabíamos si íbamos a poder. Vamos.
todo lo que tengas a la mano, hazlo, hermano, según tus fuerzas. ¿Por qué no sales a predicar? Por miedo, hermano. ¿Por qué no hablas de Dios? Por miedo, hermano. Es que yo no tengo una preparación, pastor. Es que mentira, son pretextos, es miedo, hermano. La Biblia habla de un hombre, un hombre gadareno, después de que fue liberado de tan endemoniado que estuvo, él predicó en todo ese lugar, hermanos. No tuvo una preparación, solamente tuvo un encuentro con Jesucristo, le creyó a Jesucristo y fue y lo hizo. Tú has tenido un encuentro con Jesucristo, has creído, hermano. Tienes que salir y hacer, hermano, las cosas. ¿Qué cosas? No lo sé, hermano. Mira, hasta para acercarte a un familiar luego tienes miedo o vergüenza. Y estás perdiendo una bendición por ese miedo. Fíjate, ya casi estoy terminando para que se preparen los de la alabanza. Nada más predico otros 10 minutos, pero para que ya le vayan midiendo. Mateo 25-23. Su Señor le dijo, está hablando de la parábola de los talentos, hermanos. Su Señor le dijo al siervo que tenía 2, hizo otros 2 talentos. Fíjense lo que le dice: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, pero llegando también el hermano, que el pastor le encomendó algo, le dijo: pastor, es que yo sé que es bien duro usted, que es bien regañón. Y dije: pues ¿para qué hago enojar al viejo? Mejor guardo el talento, lo que Dios, lo que el pastor me permitió hacer aquí en la casa de Dios. Y le dice: te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fíjense, hermanos, lo que hace Satanás en tu vida y en mi vida. El miedo hace que te apartes de Dios. Cuando Adán y Eva tuvieron miedo, se apartaron de la presencia de Dios. Mira, hermano, la gente que se aleja de la casa de Dios, la gente que se va, tiene muchas cosas, pero en realidad es miedo, hermanos, porque ya se rompió esa relación con Dios. De verdad. Tuve miedo y fui y escondí. Ahora lo que le dice el Señor: siervo, ¿qué? Malo y negligente. ¿Sabías quién soy yo? Por tanto tenías que haber dado mi dinero a los banqueros. Y le dice: quítale pues el talento y dalo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tenía le será quitado. Y al siervo inútil, ¿al siervo qué? Inútil, échalo a las tinieblas allá afuera. ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Qué has hecho con tu don? Y te voy a decir, como muchos dicen, es culpa del pastor. No. ¿Tienes miedo? Porque sabes quién eres. ¿Tienes miedo? Por tu pecado. Y el don ya no fluye igual. Se ha roto algo. Y sabes que no está muy bien tu antena con Dios. Pero volviendo al principio, Eclesiastés, yo ya sabía que ibas a fallar. Yo ya sabía que te ibas a equivocar. Pero yo estoy ahí
contigo. Y ahí donde estás tirado, ahí donde estás tirada, ahí estoy contigo, porque te voy a levantar. Adán y Eva tuvieron miedo porque ¿qué? ¿Se acuerdan qué tenían? Porque estaban desnudos. Y fíjate cómo es Dios. ¿Qué les hizo para que se les quitara ese miedo? ¿Qué les hizo? Los vistió. Los cubrió, hermanos, para que caminaran sin miedo. Dios está aquí y quiere cubrirte para que camines sin miedo, hermano. No te está juzgando. Él está aquí para cubrir ese miedo que tienes. Muchos tienen miedo a tener escasez o pobreza. Muchos tienen miedo a fallar. Yo he tenido miedo a fallarle a Dios. ¿Y sabes qué he hecho? Le he fallado a Dios. Pero vuelve a cubrirme y vuelve a confiar. Hermano, el que tengas miedo no es el problema. El problema es que el miedo te controle, hermano. ¿Qué has perdido por el miedo? Dice el Señor en Isaías 41:10: no temas. No temas. Le puedes decir infinidad de cosas. Es que, Señor, te voy a fallar. Es que me voy a equivocar. Es que Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos hay aquí que ya desmayaron? Él te dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Estás cansado? Yo soy el que te va a dar fuerzas. Te equivocarás, lo sé, pero siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:6 dice: esfuérzate y cobra ánimo, no temas, ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Sabes? Me detenía el fallarle a Dios, tenía miedo. Tenía miedo el equivocarme, el fallarle a mi esposa, a mis hijos. Hoy sé que Él me va a ayudar. Sea lo que sea, Él ya estuvo en ese momento donde caí, donde fallé, donde desmayé, y Él está ahí esperando a que solamente le diga: vamos. Hermano, no hay nadie bueno en esta tierra. No hay nadie perfecto en esta tierra. Nos vamos a equivocar, pero que el temor no te detenga a caminar para con Dios, hermano. Así es que en esta hora, hermanos, si dice Proverbios: el temor trae lazo. Si algo te ata, hermano, hoy entrégalo a Dios. Si algo te ata, si tus hijos te atan, si tu pareja te ata, si la economía te ata, si la salud te ata, hoy entrégala a Dios, porque Él va a cubrir ese miedo, hermano. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora te doy gracias.